En este programa vamos a hablar del poder de la oración por la vida, del tremendo poder que tiene la oración por la vida. Retomo primero hablando de San Juan Pablo II porque es él el que nos dice que es necesaria una gran oración por la vida. Y esta oración, ¿dónde la vamos a hacer? ¿Esta oración hay que hacerla o solamente se puede orar por la vida delante de los centros de abortos? Por supuesto que orar por la vida en los centros de abortos es importante, porque es una señal, porque es un testimonio y porque es muy eficaz. Eficaz en el sentido que sabemos perfectamente que cuando se reza por la vida, eso tiene frutos de conversión, tiene frutos de niños que nacen, tiene frutos de centros, de abortorios que se cierran. Tiene frutos porque es un testimonio. Y es un testimonio no solo de amor de la Iglesia por esas personas, por esas madres y por esos niños. Voy a contar aquí una anécdota de una persona a la que atendí en Proyecto Raquel. Y era una niña, y digo niña porque no había cumplido los 16, que le habían llevado a abortar gemelos con 5 meses de gestación. Y esa persona había, a la puerta del centro donde su madre la llevó a abortar, había gente que estaba rezando. Ella no intercambió palabra ninguna con esas personas. Pero en el proceso de Proyecto Raquel me dijo que en aquellas personas que estaban rezando eran las únicas a las cuales les importaba ella y las únicas a las cuales les importaba sus gemelos. Y eso fue para ella un cierto consuelo y eso fue también un punto a partir del cual se pudo iniciar todo el proceso de sanación de Proyecto Raquel. Entonces, ¿es importante rezar en el centro de aborto? Mucho. Pero hay algo que tenemos muy sencillo, más sencillo, que es recemos en la iglesia, recemos en las parroquias, porque San Juan Pablo II nos dice en el Evangelium Vitae, la pastoral de la vida tiene que ser pastoral de la iglesia. Y esa pastoral ordinaria de la iglesia, es decir, en cada una de las parroquias, en cada una de las comunidades. Entonces tenemos que rezar por la vida en nuestras comunidades. Tenemos que rezar por la vida por varias cuestiones. Primero, porque la oración es el principal arma espiritual que tenemos. Y todas nuestras batallas y todo el resto de nuestras actuaciones, si no están sustentadas por la oración, no van a ser fecundas. Recordamos en aquel pasaje del Antiguo Testamento donde cuando Moisés mantenía los brazos alzados y se los tenían que sostener, por cierto, porque se cansaba, ¿no? En oración la batalla se ganaba y cuando esos brazos se bajaban, se acababa la oración, esa batalla se perdía. Entonces, si no oramos esta batalla por la vida, que no solo afecta a la vida de los no nacidos, aunque bien es cierto que es, creo que de la cultura de la muerte, la manifestación más terrible, sino a nuestra propia vida, a nuestra propia dignidad, que no se nos convierta en transhumanos, en personas que solo tenemos valor en función de que estemos o no sanas, de que seamos o no seamos productivas. Tenemos que rezar por la vida porque es una batalla espiritual. ¿Por qué más tenemos que rezar por la vida? Porque el objetivo, como habíamos dicho en otros programas, es la conversión de los abortistas, la conversión de los que eutanasian, la conversión de todos aquellos que fomentan, por ejemplo, las, entre comillas, transiciones de género en menores o en mayores, la conversión de todas aquellas personas cegadas por la cultura de la muerte. Y esa conversión, aunque nosotros, como después hablaremos, tengamos que ser testigos de la verdad, ese cambio de corazón viene del Señor y esas conversiones vienen de la oración. Hablamos de nuevo de los abortistas, de Nathanson, de Abby Johnson, de Patricia Sandoval. ¿Por qué se convirtieron? Porque alguien rezó
por ellos. ¿Y nosotros rezamos por esa conversión o solamente utilizamos las armas humanas? ¿Por qué más cuestiones tenemos que rezar por la vida? Pues porque si uno reza por la vida en la parroquia, la cultura de la vida empieza a calar. Si uno reza, si uno, por ejemplo, bendice a las embarazadas, toda la parroquia entiende que la vida es algo bueno, la vida es algo que se bendice. Las personas que se encuentren más tarde en una situación que hemos visto de unas crisis por un embarazo inesperado o por un embarazo con dificultad, por una discapacidad, por cualquier otro problema, se darán cuenta de que esa oración y que en la Iglesia se acoge la vida. Todas esas personas que a lo mejor ya han pasado por un aborto provocado y no saben, vacilan, por una parte se sienten atraídas por la Iglesia, puesto que Dios es la fuente de la misericordia, pero temen ser juzgadas, temen no ser acogidas, que todas esas personas se acerquen a la Iglesia. Es necesario rezar para que todos aquellos jóvenes a los que desgraciadamente desde las instituciones, desde los institutos, desde las universidades se está educando en la cultura de la muerte, a todos esos médicos a los que prácticamente se les obliga a hacer actos en contra de la vida, se les habla los ojos, se les habla el corazón. Toda esa oración es importante. Si rezáramos por la vida en todas las parroquias, nosotros desde Spei Mater proponemos una cosa muy sencilla en nuestro proyecto Parroquias por la Vida, que todos los días 25 de cada mes, que es el día de la Encarnación, el día 25, se rece un rosario por la vida. Para eso, y hablando de cuestiones más concretas, es muy sencillo hacerse parroquias por la vida. Se nos escribe y nosotros vamos mandando ese material para que en la parroquia, por lo menos el día 25, se rece un rosario por la vida. Claro que se pueden hacer muchas cosas y yo creo que se deben de hacer, pero es importante pues tener algo en común, el 25. Y es importante, pienso que sea el rosario, porque creo que en estos tiempos que estamos viviendo tenemos dos armas fundamentales que nos vienen del cielo. Uno, la misericordia. La misericordia es ese camino, esa última tabla de salvación que nos da el Señor, ¿no?, antes de su segunda venida. Y la segunda arma importantísima que nos da de manos de María Santísima es el Santo Rosario. Qué cosa tan sencilla, ¿no? Ese arma, el Santo Rosario. Pues yo creo que especialmente importante por la vida es esos rosarios por la vida. Usemos ese arma. Se pueden hacer más cosas, se pueden hacer vigilias, se pueden hacer adoraciones. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Cada uno puede rezar en su interior, ¿no? Acabo de leer que se ha abierto una causa de beatificación de una adolescente terciaria carmelita que entregó su vida por los no nacidos. ¿Cuánto valen todos esos sacrificios y todas esas oraciones, aunque sea en la intimidad de mi hogar, que yo hago por la vida? Pues tienen un valor infinito. Animaros, sobre todo, por favor, oremos por la vida en nuestra casa. Una oración pequeña, la oración de San Juan Pablo II, las que tenemos puestas en la web de Spei Mater. Oremos sobre todo en la parroquia, que nuestra parroquia está abierta a la vida, que nuestra parroquia, como pide San Juan Pablo II, sea un oasis de vida. También el Papa Francisco habla de eso, que las parroquias sean oasis de vida, oasis de misericordia. Hagámoslo a través de la oración. Bueno, parroquias y no solo parroquias, comunidades cristianas, congregaciones, conventos. Si supiéramos todas las gracias que el pedir a los conventos nos puede dar. He comentado el ejemplo del centinela, pero no solamente le hacemos centinela, sino que cada vez que entra un caso de una persona que empieza el proceso de Raquel o de una persona que tiene un embarazo en dificultad, pedimos oraciones a todas las congregaciones y esas oraciones hacen milagros. Hemos visto milagros como que una persona que ya estaba dentro del abortorio tenga en ese momento, se mueva su corazón, Dios mueva su corazón y se salga.
Hemos visto el inmenso poder de la oración de personas que han venido a Proyecto Raquel, no solamente con el corazón destrozado, sino sin conocer a Dios de nada, sin bautizar, y han tenido un encuentro de la misericordia y se han bautizado, han pedido el bautismo o la confirmación. Y todo esto es gracias al poder de la oración, porque el Señor quiere que nosotros seamos sus instrumentos y debemos de serlo, pero también y sobre todo se nos pide que reconozcamos que Él es el que cambia los corazones. Tercer sitio donde podemos rezar, por supuesto también en los centros de aborto. ¿Por qué? Porque estamos dando un tremendo testimonio a las personas que vienen a abortar, a las personas que acompañan a las que vienen a abortar, a aquellos que están trabajando en los edificios, a todo aquel que pasa por la calle. Demos ese testimonio en casa, demos ese testimonio sobre todo en nuestras parroquias, demos ese testimonio en la medida que podamos, porque quizá no todos estemos llamados a eso, en los centros de aborto, sabiendo que la batalla por la vida es una batalla entre el bien y el mal, es una batalla al final por la vida y la dignidad de las personas, y solamente el Señor, que es Dios de la vida, lo puede hacer. Y sobre todo, y principalmente, en la Eucaristía, porque la Eucaristía es la fuente de la vida. Y había hablado de estas dos armas que tenemos en la lucha, que son la Divina Misericordia y el Rosario, pero me dejó para el final la más importante, la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente de la vida. La adoración eucarística lo cambia absolutamente todo. Hagamos oración por la vida en nuestras parroquias, en nuestras casas. Adoremos al Señor en la Eucaristía y Él, que es fuente de la vida, será el que de nuevo triunfante se levante y destruya toda esta cultura de la muerte.